FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Human Rights Watch confirma las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país en estos 39 días de protesta social. La Fiscalía señaló que hay 2.670 investigaciones penales en contra de Carabineros, la PDI y también la Armada. La Moneda llamó de urgencia al ministro de Justicia y Derechos Humanos, también a la subsecretaria de la materia, para dar una respuesta al contundente informe que entregó el abogado José Miguel Vivanco en los patios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con esto se suman ya 2 organismos internacionales que acusan a Chile de violar las garantías fundamentales en medio de la movilización social. Miles de personas a esta hora están copando la Alameda en medio de la tercera huelga general que ha citado la Mesa de Unidad Social, también la Central Clasista. Se ha desarrollado sin ningún inconveniente las movilizaciones de manera pacífica en todo Santiago y en regiones, según el reporte a esta hora. El presidente Sebastián Piñera se la juega por la militarización de la infraestructura crítica. Se firmó el proyecto de ley para que no exista mandato legal constitucional ni petición al Congreso para poder custodiar comercio, transporte privado. En el Congreso se visualiza difícil discusión por la propuesta gubernamental. La economía está capturada por delincuentes y narcotraficantes. Un duro análisis que hizo el ministro de Hacienda en medio de la discusión de presupuesto en la comisión mixta. La intervención de Briones derivó en la suspensión del debate en el Senado y la Cámara. En prisión preventiva quedó un ciudadano que ayer estaba ebrio y con 2 armas no inscritas y que intentó agredir a adolescentes que protestaban en el portal La Dehesa en Lo Barnechea. Siguen sumándose los conflictos entre civiles. La Corte de Antofagasta ratificó también la prisión preventiva de un comerciante que atropelló a manifestantes en la zona norte el fin de semana. El presidente del gremio camionero asegura que están evaluando ya de manera concreta un paro nacional. Ayer hablaban de que no se ha logrado controlar la situación de seguridad en el territorio y en las carreteras del país. Eso sí, insisten que sin el trabajo de la distribución de carga, el país se hace inviable. Y en la contracara también la PDI acusa que hay falsedades en redes sociales. La Policía Civil se querelló en contra de una mujer que aseguró ser víctima de violaciones a los derechos humanos, pero que según los detectives solamente intentó robar un supermercado en Lampa en el inicio del estallido social. Y a esta hora los presidentes del fútbol están definiendo qué pasa con la liga en nuestro país. Hay una reunión clave en Quilín para saber si se va a dar por terminado el campeonato y se experimenta con una denominada Superliga para el próximo año, en vista de que no hay condiciones para que se pueda jugar el fútbol en Chile. FTC Noticias, la realidad desde la mirada de los trabajadores que sí les importa Chile y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta edición de FTC Noticias de este martes 26 de noviembre. Ya el día 39 de la movilización social con una huelga general planteada por la Mesa de Unidad Social, también por la Central Clasista. Y así entonces se está desarrollando una actividad que durante la mañana tuvo algunos puntos de conflicto, principalmente en la zona poniente y poniente sur de la capital para llegar a Santiago. Por ejemplo, hubo barricadas en el peaje de Mayoco, en la autopista del Sol. También
en la ruta 78 y en el antiguo camino Melipilla. También una incidencia ahí en el sector de Departamental donde se inicia la línea 6, producto de la movilización de esta organización por la vivienda digna Ucamau. Así también hubo algunas incidencias en la parte norte de la capital y en la parte sur. De esta manera se está desarrollando una movilización que a esta hora tiene como centro y foco el sector de Plaza Los Héroes, donde está finalizando esta marcha propiciada desde la Plaza Italia, autodenominada Plaza de la Dignidad, por parte de la Mesa de Unidad Social. Hasta ahora Carabineros está dispersando a los manifestantes que se quieren quedar en el sector del Palacio de la Moneda, que está teniendo para algunos una reunión clave por la contundencia nuevamente de otro informe de una organización no gubernamental en materia de vigilancia y evaluación de los derechos humanos en el mundo. Estamos hablando de The Human Rights Watch, una organización que para muchos no está vinculada a ningún sector de izquierda, como fue la acusación del gobierno, recordemos, con Amnistía Internacional, sino que sencillamente ha tenido la cobertura y ha hecho una denuncia responsable y hace muchos años, por ejemplo, respecto a la situación en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y ahora está señalando con una calificación de graves violaciones a los derechos humanos lo que ha ocurrido en estos 39 días en nuestro país. De eso y más estaremos hablando en esta edición de FTC Noticias, cuando Santiago está con un cielo despejado, con 21 grados a esta hora de temperatura. Se mantiene el pronóstico, eso sí, de 26, más primaveral de lo que había sido en la semana pasada la situación meteorológica en la región metropolitana, y que tiene por ahora solamente chubascos y precipitaciones en la zona de los lagos. Todo el resto del territorio con vientos, pero con cielos despejados en gran parte de el Chile continental. De esta manera entonces nosotros comenzamos la revisión de las informaciones, como siempre conectados con ustedes gracias a nuestra plataforma www.ftc.cl, nuestra aplicación móvil para que haya FTC TV, FTC Radio, y en esa FTC Radio está radiosenvivo.cl/Chile/radio FTC. Y de esta manera entonces estamos cubriendo este proceso digital de información desde la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Y nuestras redes sociales, FT Cobre para Instagram, FT Cobre en Twitter con el @FT Cobre, y FT Cobre, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, donde también hacemos la transmisión en línea. Comenzamos a desarrollar las informaciones en esta edición de martes 26 de noviembre, con el énfasis que ha puesto Human Rights Watch, evidentemente, con este nuevo informe categórico, contundente de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Bienvenidos. FTC Digital. Comunícate con nosotros al WhatsApp +56 9 5602 9721. FTC Radio y Televisión. Y hoy a eso de las 9:30 de la mañana se dio cita el director para América Latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Esa situación, ese relato del informe señala que el presidente Sebastián Piñera ya recibía a eso de las 10 de la mañana la información detallada de estas 18 páginas de resumen ejecutivo, podríamos decir, que señala y enfoca lo sucedido con los derechos humanos en nuestro país en estos 18 días. 18 días de observación, 39 días en general. ¿Qué es lo que dice el informe? Especialmente habla, y así está enfocado el informe, a diferencia de lo que hizo Amnistía Internacional, donde señaló que había un énfasis de la policía y del ejército y de las Fuerzas Armadas en tratar de agredir a los manifestantes para dispersar y provocar una idea de no participar en las movilizaciones. Human Rights Watch cuestiona más bien que no hay una profesionalización de la policía para contener la situación, especialmente de violencia en las calles. El informe liberado por la ONG, que recordemos tiene su sede central en Nueva York, en Estados Unidos, y que observa los hechos de este estallido social, en palabras del director para América Latina de Human Rights Watch, señala que hay centenares de preocupantes denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza en las calles, abuso contra detenidos con golpizas brutales, también abusos sexuales, y que no pueden quedar impunes y que deben tener pronta y rigurosamente investigación y sanción.
Vivanco, que es además de origen chileno, pero que ha estado asentado en Estados Unidos desde hace más de 30 años, señaló que existen una serie de factores que producen estas graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellos, el uso indiscriminado e indebido de las armas y escopetas antidisturbios, los abusos contra personas y también la situación de cómo se desarrolla su detención, especialmente con una situación de desnudamiento que ya no está dentro de los protocolos o de los estándares internacionales. De esta manera, entonces, las autoridades, dice, deben impulsar de manera urgente una reforma a la policía chilena. Así entonces, Human Rights Watch asegura que sus conclusiones tienen que ver con entrevistas a civiles, también entrevistas a carabineros, los cuales fueron heridos por manifestantes, pero también el diálogo que sostuvieron con médicos, abogados, académicos y representantes de la sociedad civil. Asimismo, se asegura que hubo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, con el defensor nacional, con el general director de Carabineros, con los ministros de Relaciones Exteriores, de Interior, también de Defensa y de Justicia. De esta manera, entonces, el abogado José Miguel Vivanco, representante para América Latina de Human Rights Watch, entregaba estos contundentes análisis y conclusiones de la organización no gubernamental en el patio del Instituto Nacional de Derechos Humanos esta mañana, haciendo público estas 18 hojas, estos 18 textos de conclusiones y planteamientos de lo que ha ocurrido en nuestro país en materia de violaciones a los derechos humanos. Muchísimas gracias por concurrir a esta rueda de prensa de Human Rights Watch, que hemos convocado con el propósito de dar a conocer un informe sobre la situación, el estado de los derechos humanos durante las últimas semanas a partir del 18 de octubre de este año a la fecha. Human Rights Watch ha estado en Chile con un equipo de 5 personas durante poco más de 2 semanas. Hemos entrevistado durante estos días, durante estas semanas, a víctimas de violaciones a derechos humanos, a sus representantes legales, a asociaciones de la sociedad civil. Estamos muy complacidos por el apoyo que hemos recibido, en particular del Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde donde estamos realizando esta rueda de prensa. También hemos podido entrevistarnos con doctores, con médicos en distintas instituciones de salud de Santiago y Valparaíso, con académicos, con especialistas que han podido seguir hechos de violencia y también los abusos que se han cometido por agentes del Estado durante este tiempo. Hemos podido reunirnos con autoridades de gobierno, con el presidente Sebastián Piñera en un par de ocasiones. Hoy celebramos la última reunión con él, cuando le hicimos entrega de este informe, le explicamos las conclusiones del informe y las recomendaciones que hacíamos, pero también tuve la oportunidad de reunirme con ministros del gobierno actual, el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia, la subsecretaria de Justicia encargada de temas de derechos humanos, con el alto mando de los carabineros, con el general Rosas, con el general Ávila, que es el general director jefe de las Fuerzas Especiales, con autoridades del sector justicia, el presidente de la Suprema Corte, con el fiscal general del país, con el jefe de la Defensoría y otras también autoridades. Las conclusiones que nosotros sacamos de lo que ha ocurrido en Chile durante estas 2 semanas, durante estas 2 semanas de investigación, pero que dan cuenta
de varias semanas de protestas son graves, son serias. Aquí se han registrado graves violaciones a los derechos humanos por parte fundamentalmente de las fuerzas de carabineros. Miembros de la policía de carabineros han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos graves en detención, luego de estas masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre y que han continuado hasta el día de hoy. En cuanto a la evidencia de uso excesivo de la fuerza, creemos que hay evidencia sólida que lo demuestra, contra manifestantes, contra transeúntes, y por ello hacemos un conjunto de recomendaciones orientadas a prevenir estos abusos por parte de carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión. Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional, el INDH, presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a las fuerzas de seguridad. Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos, tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas por las autoridades judiciales en Chile. Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos humanos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar con la mayor urgencia una reforma policial. Las protestas comenzaron como reacción frente al aumento de las tarifas del transporte público y han continuado durante varias semanas, reflejando un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y por una enorme desigualdad económica en Chile. El presidente Piñera, el 18 de octubre, declaró el estado de emergencia en varias regiones del país, desplegando a militares para resguardar su cumplimiento. El estado de emergencia, que incluyó un toque de queda y restringió la libertad de circulación, fue levantado el 28 de octubre. Si bien la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, algunos grupos cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarías con piedras y bombas Molotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados. El 21 de noviembre, la Dirección General de Carabineros indicó que más de 1.896 agentes de la policía habrían resultado heridos entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre, y que cerca de 127 de estos presentaban lesiones graves. Nosotros entrevistamos a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso. Algunas víctimas fueron heridas por perdigones, disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de gases lacrimógenos disparados con armas antidisturbios.
Otras señalaron haber sufrido abusos policiales en las calles y en comisarías. Human Rights Watch también entrevistó a carabineros, algunos de los cuales habían sido heridos por manifestantes, así como también a médicos, abogados, académicos y representantes de la sociedad civil. Recabamos pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuestas a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no. Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas relacionadas a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, de acuerdo a las estadísticas que nos ha proporcionado el Ministerio de Salud. Hay entonces palabras de la contundencia de esta, podríamos decir, presentación, resumen ejecutivo que hace José Miguel Vivanco, dando cuenta además y un poco colocando la diferencia, el tono diferente al informe de Amnistía. El informe de Amnistía planteaba una direccionalidad y un ataque desde parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros a los manifestantes con la intención de que no se expresaran. En este caso, Human Rights Watch lo que plantea es que aquí hay una poca prolijidad en el inicio de la manera en que se plantea y se establece la contención de la movilización social, pero además plantea los inconvenientes propios de una policía que no tiene un estándar suficiente para poder contener esta situación y coloca en ese contexto también la cantidad de cifras de heridos que se han recibido en los servicios de urgencia. De esta manera entonces es que Human Rights Watch plantea que hay que revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de esta facultad de interceptar y detener personas, asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de la policía uniformada, reformar el sistema de disciplina de carabineros para que las decisiones las adopte una autoridad que no esté en directa relación a la cadena de mando, adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos quienes mantienen esas prácticas, instalar cámaras en todas las áreas de las comisarías para garantizar la privacidad de los detenidos y también un sistema de almacenamiento de estas grabaciones, suspender el uso de perdigones, no solo en manifestaciones, hasta que las autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de sus riesgos, de todos sus riesgos, dice estas conclusiones, estudiar el uso de equipos menos letales alternativos para minimizar las lesiones, reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionados con las armas menos letales, cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extras. Miren ustedes, hace aquí una cápita también en la situación, evidentemente, del agotamiento y cómo a veces también esa policía no profesionalizada, enfrentada a un agotamiento excesivo, hace que use la fuerza de manera indiscriminada también como una manera de calmar su propio pesar, podríamos decirlo de esta manera. Y además Human Rights Watch hizo y elaboró también un breve video, al igual que Amnistía Internacional, para dar cuenta en el mundo de lo que está ocurriendo. En ese sentido es que este video también plantea el uso de imágenes que pueden ser lesivas a cualquier persona con sensibilidad mayor, pero da cuenta de algo que está pasando y que ya se dio y se señaló desde Amnistía. Estas imágenes corroboran lo que se está diciendo en el informe, y eso es lo grave, y eso es el fundamento o la situación que el gobierno quizás no está entendiendo. Estamos hablando de dos organizaciones. Uno puede hacer la nomenclatura o la denominación de dónde están haciendo el análisis, pero dos que al menos han llegado a la misma concepción. Aquí han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos y esto se va a conocer por el mundo y esta información va a ser así planteada y así señalada. Este es el video que Human Rights Watch
ya está colocando en sus redes sociales, va a incorporar también en su información al mundo, y esa es la imagen que va a quedar de nuestro país con las graves violaciones a los derechos humanos. Me lo voy a quitar para que se vea mucho mejor. Desde el 18 de octubre, desde que surge este movimiento, ha existido un aumento exponencial de casos de trauma ocular severos. Estaba con mi polola, amigos, ahí estoy yo. Ese era yo antes de que me mutilaran. Son casos generalmente muy graves y que el 80% son producidos por balines o perdigones de goma antidisturbios. El gobierno dice de que estos balines son de goma. A la inspección son balines de 8 milímetros que impresionan ser de goma, pero al escáner no son de goma, son de metal. Fue una cosa de segundos. Siento los disparos, me doy media vuelta y siento el tiro en el ojo. Aquí. Me tomaron detenido el día 20 de octubre. Fue la noche más larga de mi vida. Si le soy sincero, en un momento pensé que no iba a salir vivo. Cuando yo llegué al calabozo me hicieron desnudarme y hacer sentadillas. Me echaron agua fría y también había un niño de 14 años que debió hacer lo mismo que yo. Fui golpeado excesivamente por carabineros, aun cuando no opuse resistencia y cuando me encontraba dentro del calabozo. Ahí está entonces lo que va a empezar a circular por el mundo. Es en definitiva lo que estamos marcando, señalando. En este minuto ya José Miguel Vivanco comienza también una ronda por los medios de comunicación en nuestro país. Lo más seguro es que también lo siga haciendo durante toda la jornada y en el día de mañana por los medios internacionales. Recordemos que él se hizo también muy conocido en nuestro continente al ser un panelista estable en el inicio de las transmisiones de CNN en español. Por lo tanto, es una persona que está en un ámbito de conocimiento público mucho más allá de el que quizás algunos quieran plantear o quieran desconocer en nuestro país. Eso era cuando se planteaba y se señalaba la gravedad de no parar la situación cuando se empezó a plantear. El día 24, 25 de octubre ya se hablaba de 20, 25, 30 víctimas de heridas oculares. Estamos en una cantidad de más de 290 según el Colegio Médico, 232 según el Instituto de Derechos Humanos. En este instante, el reporte que hace el INDH, que fue el lugar donde también Human Rights Watch ocupó su patio para hacer esta conferencia de prensa, se señala 232 personas. 75% de los casos, 163 en total, son producto de disparos. En total de las observaciones de personas en comisaría son 7.259, heridos en hospitales 2.808 según el INH, y en los disparos por bala estamos en 49 personas, disparos por perdigones 1.180, por armas de fuego no identificadas 437, por balines 71 y situación de heridos por golpes, gases y otros 1071. De esta manera entonces es que el INH ayer por la tarde-noche planteaba que estamos a punto, a una sola acción legal de llegar a las 500 querellas o acciones
de parte del INH respecto de la acción de los agentes del Estado. Esa es la elocuencia de lo que está ocurriendo. Y hoy, además, la Fiscalía ha emitido un informe elevando a 2.670 las investigaciones penales por violaciones a los derechos humanos, las que involucran a igual número de víctimas que habrían sido cometidas por agentes del Estado entre el 18 de octubre, cuando comenzaron las manifestaciones sociales, y hasta ahora, desde noviembre, que es, podríamos decir, el rango que utiliza la Fiscalía en términos de su formalización de causas abiertas, con la posibilidad de que hayan investigados y luego formalizados y eventualmente acusados y condenados por la justicia. De acuerdo a la información divulgada por la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, encargada por el fiscal nacional Jorge, son 2.131 las víctimas como hombres, 525 mujeres y 2.242 adultos y 422 niños, niñas y adolescentes. 422. Esa es la afectación, que estamos hablando de menores de 18 años. Y en un rango hasta, en algunos, hay un caso evidenciado de 5 a 6 años. 5 a 6 años. Entre el total de las víctimas, 13 son identificados del pueblo originario mapuche, 41 personas extranjeras, la mayoría ciudadanos colombianos y peruanos. La información entregada por las víctimas al momento de hacer la denuncia: 90 habrían sufrido desnudamiento, 26 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual, 8 amenazas por la posible comisión de delitos sexuales en su contra. Las lesiones por arma de fuego señala que llegan a 720 las personas, en tanto que los apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos ascienden a 1.679. Los abusos contra particulares llegan a 774 y el caso de torturas a 44. Las víctimas han detallado que en 1.820 casos sufrieron violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado en la vía pública, en la calle. Mientras que 241 asegura que fueron cometidas en comisarías, brigadas policiales o recintos militares. Adicionalmente, 45 denuncian hechos en domicilios particulares, 44 en carros policiales, 41 en locales del comercio, entre otros. Las investigaciones se radican 2.052 con denuncias a carabineros, 183 con denuncias a personal del Ejército, 50 a personal de la PDI, 26 a personal de la Armada. Dada la naturaleza de las denuncias y quienes son sindicados como presuntos responsables, la Fiscalía ha desplegado sus equipos de atención a víctimas y testigos en distintos centros de salud para recoger relatos de los afectados, lo que ha permitido además apertura de oficio, es decir, cuando se ha constatado, pero hay temor de parte de la víctima de abrir 100 casos. Es decir, en 100 casos además las personas se sienten intimidadas para denunciar. 100 investigaciones de oficio que no se habían presentado efectivamente por los denunciantes. Otros 872 casos han sido conocidos por denuncias de las víctimas y denuncias de control de detención, entre otros. 1.504 casos fueron denuncias presentadas en fiscalías locales. Esa es la situación que está ocurriendo. Y para hacer efectivo también la contraparte, podríamos decir, en algunas de estas materias, la PDI ha señalado, en este caso, hay una denuncia planteada por parte de la propia PDI respecto de una mujer que habría utilizado falsamente una acusación a este respecto. ¿Qué es lo que plantea la PDI en este caso? Es el caso de una mujer que en redes sociales ha planteado una situación abusiva en su contra, pero que según una acción legal interpuesta por la Policía de Investigaciones demuestra que todos esos hechos supuestamente son falsos. Es una querella en contra de Javiera Bascuñán, quien asegura que el 20 de octubre, luego de 48 horas de iniciado el estallido social, sufrió violación de sus derechos humanos por parte de la Policía de Investigaciones, pero que acusan los funcionarios al respecto es que ella participaba de un saqueo, de un robo al supermercado Unimark de la comuna de Lampa, y que al momento de ser detenida y luego de ser liberada empezó a decir que iba a hacer toda esta denuncia. Ella aseguró tanto en redes sociales como Facebook e Instagram esta situación, pero en la querella la Policía de Investigaciones asegura que el subcomisario Antonio Falcón González, junto además con otros integrantes, llegaron hasta el sector de Avenida Los Halcones en Larapinta, en Lampa, para poder frustrar un robo que se estaba dando al supermercado Unimark de la
zona, ahí en compañía de la comisaria Carolín Jara, también del asistente policial Enrique Norambuena, sostuvieron y lograron impedir el robo que habían al menos tratado de perpetrar 15 personas en el lugar. Al momento de ser detenida esta mujer y luego de ser llevada hasta el cuartel policial, aseguró que se iba a desarrollar esta situación. En la querella también se señala que una vez en el cuartel, conversando con la madre de esta querellada, se le permitió a la detenida conversar con ella en la zona de espera del cuartel y se le liberó a eso de las 9 de la noche. Dos posiciones que en definitiva están colocándose en perspectiva y que también ha sido parte de estas mismas conclusiones que hace el informe de Human Rights Watch. También la situación que sucede respecto de saqueos y de agresión por parte de manifestantes violentos a carabineros. Pero esto está poniendo en entredicho nuevamente la labor del gobierno, porque recordemos que en respecto de la situación de derechos humanos en nuestro país y los acuerdos y tratados suscritos por nuestro país tras todas las aberraciones y las violaciones sistemáticas a las garantías fundamentales durante la dictadura militar, Chile tiene que tener autoridades que no propicien esta situación, y ese es en definitiva el debe que va a quedar dando cuenta al respecto. Pero hoy, tras esta entrevista muy breve de Vivanco con el presidente Sebastián Piñera, el mandatario salió a firmar durante esta mañana el proyecto para que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan colaborar, como él le ha denominado, en la protección de la infraestructura crítica, sin la necesidad de decretar previamente estado de excepción. La iniciativa va a ser discutida con suma urgencia en el Congreso y, según el mandatario, permite recoger y proteger las líneas eléctricas, los sistemas de distribución de agua potable, telecomunicaciones, los recintos de salud y todo lo que pueda haber sido atacado en estos 39 días y que podría estar dentro de los eventuales puntos de ataque futuros. Esto busca, según el proyecto, que Carabineros se enfoque en la seguridad pública y así haya mayor presencia policial en las calles. Así el presidente Sebastián Piñera enfocaba y señalaba esta discusión podríamos decir, las dos caras de la mañana que ha tenido esta jornada de 26 de noviembre. Este contundente y categórico informe de Human Rights Watch y esta pretensión del gobierno de discutir que los militares salgan a proteger la denominada infraestructura crítica sin estado de excepción. Y está avanzando en 5 frentes simultáneamente. Primero, después de escuchar con atención y con humildad la voz de la gente y las legítimas demandas por un país con mayor justicia, con mayor equidad, con menos abusos y con menos privilegios. Estamos impulsando una agenda social que incluye un aumento de un 50% en las pensiones básicas solidarias y en la pensión o el aporte previsional solidario. Esto va a favorecer a 1.600.000 chilenos y chilenas. Además, una reducción de un 50% en el costo del transporte público para nuestros adultos mayores. Una reducción significativa en el precio de los medicamentos y una mejora en la calidad y oportunidad de la atención de salud. Una reducción en los precios de la electricidad, del transporte público, un congelamiento en los precios de los peajes y además la creación de un ingreso mínimo garantizado que en Chile no existe, de 350.000 pesos mensuales. Estos son parte de los componentes de la agenda social que esperamos que muy pronto lleguen a aliviar y a mejorar la calidad de vida de millones y millones de compatriotas. Segundo, y con la valiosa colaboración de un amplio grupo de parlamentarios que lograron un acuerdo histórico una madrugada de un día viernes, estamos avanzando en una hoja de ruta que nos va a permitir tener una nueva constitución en la cual la ciudadanía va a tener una activa y efectiva participación. Tercero, estamos impulsando una agenda para bajar las dietas de los parlamentarios y los ingresos más altos del sector público y al mismo tiempo combatir con fuerza los abusos y los privilegios y muy especialmente las conductas monopólicas o anticompetitivas que dañan a nuestros ciudadanos. Y además fortalecer la capacidad de la sociedad chilena para defender con mayor oportunidad y eficacia los derechos de los trabajadores y de los consumidores. Cuarto,
estamos impulsando una agenda para fortalecer el orden público, la seguridad ciudadana, la paz social. Y para eso es muy importante, y se lo pido con respeto al Congreso, que acelere la discusión y aprobación de leyes que hemos presentado como gobierno hace meses y en algunos casos más de un año, y que son muy importantes para recuperar el orden público y la seguridad ciudadana. Como por ejemplo, la ley de modernización de Carabineros, la ley que crea un nuevo sistema de inteligencia nacional, la ley que crea un estatuto de protección a nuestras policías, la ley anti-encapuchados, la ley anti-saqueo y vandalismo, la ley anti-barricadas. Todas estas leyes nos van a dar más y mejores instrumentos para protegerlo a usted, a su familia, para que usted pueda vivir en paz, pueda estudiar en paz, pueda trabajar en paz y pueda vivir en paz. Hoy vamos a dar un paso más, porque firmaremos y enviaremos al Congreso, y con la máxima urgencia, un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país. Esa infraestructura crítica que es esencial para la vida de millones y millones de compatriotas y es esencial para el normal desarrollo de nuestro país. Esta ley va a tener dos grandes beneficios. En primer lugar, proteger mejor esa infraestructura crítica para los chilenos, como por ejemplo las líneas de transmisión y plantas eléctricas, para que no se corte la electricidad, como por ejemplo las plantas de agua potable, para que todos tengamos este suministro, los sistemas de telecomunicaciones, los hospitales, los puertos, los aeropuertos. Quiero decir que en estos últimos 35 días, mucha de nuestra infraestructura básica relacionada con el suministro eléctrico, el agua potable, las telecomunicaciones y la salud han sufrido ataques violentos que han puesto en riesgo estos servicios básicos. Pero hay un segundo beneficio de esta ley, que es que va a permitir liberar a muchos carabineros para que en lugar de que estén protegiendo esos lugares estratégicos, puedan estar en las calles, en las plazas, en los parques, protegiendo la seguridad de los ciudadanos, de las familias y de los hogares de los chilenos. De esta forma, vamos a poder concentrar a carabineros en las labores de orden público. Llama la atención lo que plantea el presidente Sebastián Piñera, porque podríamos decir quienes hemos estado haciendo la revisión diaria, al menos de lunes a viernes, de la situación del país, no hemos tenido ningún antecedente de un ataque a alguna central de distribución eléctrica, ni a un embalse, y tampoco a los puertos, ni tampoco a una planta de gas. Hemos pasado a la zona de, por ejemplo, Estación Central, donde están las emblemáticas tanques y resguardos de Gasco, y están intactos, y se han propiciado movilizaciones ahí a un costado en la población Los Nogales, hasta con la presencia del artista Mon Laferte, y no hubo una incidencia a ese respecto. Lo mismo sucede en el centro de Valparaíso respecto del puerto. En Coquimbo sí hubo una acción delictual y a una zona aledaña al Hospital Regional de Coquimbo, pero ahí donde uno dice, bueno, si es tan gráfico ese ataque y esa situación, ¿por qué ahí no hay realmente una intervención de carabineros donde uno hasta ni siquiera podría señalar, justificar, evidentemente, violar los derechos humanos, pero entendería que si hay algún herido por perdigonazo en esa acción es por un resguardo a un bien fundamental para la salud de todos los chilenos? Pero los heridos que usted ha visto en las imágenes de Human Rights Watch, de Amnistía, del resto de los medios de comunicación alternativos principalmente, etcétera, etcétera, son en manifestaciones y en la vía pública cuando no hay una incidencia de las características que plantea el gobierno. Y ese es el llamado de atención. Y en paralelo, ¿qué lo que tenemos? Es que cuando el día domingo un grupo de habitantes de la comuna de Lo Barnechea, del Cerro 18 y otros lugares aledaños, van al portal y al mall del denominado portal La Dehesa, ven la agresión infinita y malhumorada de una cantidad de asistentes a ese lugar con un aire de superioridad.
Otros dirán, y hay una afirmación también de que los manifestantes fueron a molestar. Bueno, esa es la gracia de una manifestación, pues, inquietarlo, que usted tome algún partido o que tome alguna situación al respecto. Esa es la gracia de movilizarse, podríamos decirlo así. Pero en vista de aquello, ayer también se propició lo mismo. ¿Y qué es lo que vimos? Una acción deliberada, en algún caso de carabineros, de sacar un arma porque sencillamente se le estaba arrancando uno de los manifestantes. Y luego, ¿qué es lo que vemos? A un sujeto, Francisco Campla Livesi, que con estado de ebriedad, con no autorización de el uso de armas, andaba con 2 armas en su vehículo, 2 armas. Y le lanzó disparos, o por lo menos se le amenazó uno de esos disparos a un adolescente. Entonces, ojo con lo que estamos también propiciando, que después no nos empecemos a sorprender qué es lo que está sucediendo con este tipo de lógica, porque no se ha visto a escuchar y ni se ha querido escuchar las denuncias en materia de violaciones a los derechos humanos. Vamos con las palabras, luego de que el cuarto juzgado de garantía de Santiago decretara la prisión preventiva de este ciudadano, Francisco Campla Livesi, las palabras del fiscal de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Omar Mérida, quien, recordemos, además es el que está investigando los ataques a las estaciones de metro en la zona sur oriente de la capital. Palabras del fiscal Mérida en vista de esta decisión de prisión preventiva para este chileno que ayer tomó las armas por sus manos y intentó agredir a manifestantes ahí en el sector de la dehesa. También, por favor, apuren, chicos. Sí, nombre, claro. Omar Mérida, fiscal jefe de Flagrancia Oriente. Bueno, son varios delitos los que se le imputaron a esta persona que quedó en prisión preventiva. Así es, se imputaron una serie de delitos, desde el homicidio frustrado hasta porte ilegal de armas de fuego y conducción en estado de ebriedad. ¿Son estos delitos por los cuales consideran usted que era un peligro para la sociedad independiente lo que apelaba a la defensa? Absolutamente. Aquí usar 2 armas de fuego, apuntar a 2 metros a la cabeza de adolescentes con la intención y disparando, pudo perfectamente haber terminado con la vida de más de una persona. Fiscal, ¿cómo se conoce el contexto de este disparo? ¿Se acerca a su vehículo? Él le pide a los jóvenes que se acerquen al vehículo. Los jóvenes voluntariamente se acercan pensando que se les va a preguntar algo y él toma el revólver, elige un blanco de los 3 que se acercaron y dispara a la cabeza de él a 2 metros. ¿Hay las razones de por qué él sale, le habla de un mensaje? La defensa esgrime que hubo una convocatoria, una alerta de la convocatoria por manifestación al exterior del portal La Dehesa. Eso es lo que esgrime la defensa. Lo concreto es que no había en ese minuto ninguna manifestación, estas ya habían concluido, y esta persona se acerca voluntariamente, elige a 3 personas para ejecutar el disparo. ¿No había ninguna manifestación? Elige a 3 personas para ocupar un disparo. Así está la situación. Bueno, por ahora que lo que se plantea es que hay saqueos y Carabineros aseguró que la jornada de día lunes terminó con 272 personas detenidas, 58 por robos con el lugar no habitado, saqueo, 174 por desorden, 15 por receptación. Hubo robos en la joyería 8C Joyas, en la cisterna, en las tiendas Movistar y Preunique en Maipú, en el supermercado Totus o de la cadena Totus en la comuna de La Cisterna. En Antofagasta, en tanto, hubo episodios en la perfumería Maicao, en la joyería Willy John, en WOM, en Preunique, en Unimark, en el Colegio San Luis y en la ferretería Prat. En Copiapó, en Atacama, fue saqueado Autoplanet y las oficinas de Aguas Chañar, que, recordemos, no tiene muy buena fama el agua potable en la zona de Atacama, y muchos dicen que hace muchos años que no es potable. En La Serena fue saqueado la tienda de Claro, de Entel, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, la carnicería Carnes Ricas y también un local de Chile Atiende. Así lo mismo la distribuidora Santa Teresita, Fiorentina, OK Market, bodegas del supermercado Totus en Valparaíso y una oficina de BTR en San Antonio. En Rancagua, en tanto, hubo un ataque a la oficina del Serviu y en Talca saqueada la librería Santa María. En tanto, se aseguró por parte de Carabineros que hubo ataques a cuarteles policiales, a la tenencia Pedro Aguirre Cerda en Santiago, la primera comisaría en Arica, la primera comisaría en San Antonio, la primera comisaría en San Fernando y la tenencia Higueras en Talcahuano. Daños en ventanales de las oficinas de la Compañía General de Electricidad en Copiapó, en el municipio y vehículos fiscales de San Antonio, en las mamparas de la Intendencia Regional del Maule en Talca, rotura de ventanal en la sede de Revolución Democrática en Chillán y rayados en el edificio también ahí en el Ñuble de la Gobernación Provincial.
parte de la situación que se está generando, evidentemente, y para muchos donde no hay avance en la agenda social y por lo tanto no hay satisfacción para muchos para que los manifestantes pacíficos se vayan de las calles y se pueda tomar decisiones respecto de los que son violentos y los que sencillamente están cometiendo delitos, porque eso también es la otra cara de estos 39 días de movilización en el país. Hablamos de economía en FTC Noticias. Mientras se reporta que ya no hay transporte público en el centro de la capital, vamos a hacer una revisión de la economía. El cobre ha terminado con una leve baja en esta jornada de 0,28 en negativo, quedando en 2,65,6 y 2,65,5 la mensualidad, mientras que quedó en la anualidad de 2,71,9 con menos 8,65. Y por ahora está la situación de que en la comisión mixta se está desarrollando una discusión respecto del aumento no del pilar solidario y el aumento de la pensión básica. En el debate sigue, por ejemplo, Fundación Sol planteando de que si se aumentara solamente el 50% de la pensión básica solidaria, llegaría a 165.000 pesos, y eso ni siquiera es cortar en la línea de la pobreza. Así está el debate entonces planteado. La huelga por ahora en materia de la Mesa Unidad Social está planteado con una situación de movilización, hasta ahora terminando en el sector de la Plaza Echaurren, ahí, o en el sector Echaurren, en el Metro Los Héroes, donde se asegura por ejemplo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, que cualquier proceso que se haga tiene que tener una participación directa de la ciudadanía, donde se está desarrollando una exclusión, aseguró, del denominado proceso constituyente. Vamos a ver si se va a concretar entonces las palabras y la reunión del ministro del Interior, Gonzalo Blumen, mañana con la Mesa Unidad Social. Por ahora, los diputados de oposición han propuesto un sueldo mínimo de 430.000 pesos y así superar la línea de la pobreza. Un planteamiento para el proyecto de ingreso mínimo garantizado propuesto en la agenda social del gobierno y planteado a el ministro secretario general de la presidencia, Felipe Guard. Todo esto, por ejemplo, con parlamentarios como Tucapel Jiménez del PPD, Gastón Saavedra del Partido Socialista y Alejandra Sepúlveda del Frente Regionalista, Gael Geomans del Frente Amplio, junto con Maite Orsini, de Gabriel Silvel de la Democracia Cristiana y Carol Cariola del Partido Comunista. La idea es que el sueldo mínimo alcance los 435.536 líquidos, un bruto de 550.336. Cuando se habla de bruto es el sueldo que es junto con la seguridad social. En definitiva, para todos los trabajadores, de esta manera entonces romper la denominada línea de la pobreza, con esta idea que ha suscitado también las encuestas, de que gran parte de los chilenos cree que 500.000 pesos debe ser el mínimo a considerar en la discusión del sueldo para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Una hora del deporte que está marcada como una jornada clave, donde se habla de que no se ha votado todavía, sino que sencillamente se está escuchando a la gran parte de los dueños del fútbol chileno, de la dirigencia en Quilín, porque los dirigentes han comenzado a llegar a eso de las 11 de la mañana para ya 11:25, 11:30 comenzar la discusión de lo que va a suceder respecto del fútbol chileno y si va a haber o no reanudación del balompié nacional, o sencillamente hay que dejar las cosas hasta aquí, dar por ganadora Católica, no hacer descenso, solamente hacer ascenso y en definitiva terminar con el fútbol chileno, porque no están dadas las condiciones. Así hay algunos dirigentes que han asegurado que no se puede dar como opción jugar fuera del país, tampoco jugar sin público, pero se asume, como por ejemplo Raúl Delgado, dueño del Club Deportivo San Felipe, que es difícil plantear jugar con público en estas condiciones. Otro de los referentes del fútbol chileno, como por ejemplo es Miguel Nasur desde Santiago Morning, ha asegurado que tiene que cumplirse las reglas de un deporte en el que estamos todos los chilenos. Yo creo que el campeonato debería terminar en buena forma, aseguró Nasur a su llegada. Mientras que el dirigente de Cruzados, la concesionaria de la Universidad Católica, Juan Tagle, aseguró que para que se juegue el torneo hay que defender el fútbol y no votar con la tabla en la mano.
Esto en referencia principalmente a los que podrían ver con satisfacción de que no haya descenso, porque no les involucraría suspender el fútbol porque están en las últimas posiciones de la tabla. Bueno, ese es el debate que se está propiciando. Ya hay datos y tenemos referencia de que la cosa no está simpática al interior del propio Consejo de Presidentes hasta ahora ahí en Quilín, y sencillamente veremos si se va a dar alguna situación al respecto. Algunos de los que se hablan o que saben cómo hacer el fixture, es decir, esta programación de la NFP, se habla que es factible una Superliga con una gran cantidad de equipos. Así entonces, por ejemplo, un ingeniero de la Universidad de Chile como es Denis Sauré ha comentado de que se puede desarrollar esta situación aumentando el número de equipos de la primera división para el próximo año y así crear una Superliga al estilo del torneo argentino. ¿Cuál es la idea de la Superliga? Que no haya primera B, para decirlo en fácil, que haya solo un campeonato de 32 equipos en este caso, tanto de primera como segunda, o primera A, primera B, y se pueda desarrollar de esta manera. Según este ingeniero, entonces hay factibilidad técnica, pero esto va más con una tradición. Argentina sigue con su copa, pero es una decisión que toma la NFP, asegurado Soré en estos comentarios que se hace al respecto. Así las cosas es que para algunos lo único que nos queda como satisfacción del deporte en medio del estallido social es que, por ejemplo, Roberto Tobar, quien fue el que dirigió la final de el campeón, hoy ya sabemos, de Flamengo con River Plate, porque Flamengo se tituló campeón el día sábado de la Copa Libertadores, es el juez chileno, el árbitro, el referí Roberto Tobar, quien ha destacado que ya tiene la experiencia suficiente para poder dirigir, por ejemplo, una definición de Copa América como ya lo había hecho, y en definitiva poder estar en la Copa del Mundo. Es la proyección que tiene personalmente. Hemos dirigido las finales de los torneos más importantes del continente. La experiencia que nos da este tipo de encuentros son positivas para nuestro futuro. Nos ayuda a solventar, aún con nuestro desarrollo como árbitros, nuestra carrera deportiva, dijo Tobar, y de esta manera entonces poder pensar que pueda ser determinado como el árbitro a dirigir alguna de las semifinales o finales de la Copa del Mundo Qatar 2022. Así lo ha dicho un argentino que es referente en el referato internacional, como Javier Castrilli, el gran árbitro que en su momento dio su estilo a conocer por ser muy estricto en la cancha. Castrilli dijo: Tobar es el mejor árbitro sudamericano en la actualidad. Así entonces ya fue oficializado también como árbitro para el Mundial de Clubes. Mundial de Clubes que va a generar nuevamente una cita histórica que hace más de 30 años no se suscitaba, que juegue el Liverpool con el Flamengo. Cuestión que se dio en los años 80 cuando el Liverpool había ganado la Copa de Campeones por entonces, la Champions, y el Flamengo, recordemos, en 1981 se había quedado con la Copa tras esos difíciles partidos con Cobreloa, que determinaron que los brasileños fueran campeones sudamericanos y fueran a jugar con el campeón europeo. Esta situación en el Mundial de Clubes se va a volver a repetir y vamos a tener a Roberto Tobar dentro de esos protagonistas. Por mientras, hoy hay Champions. Charles Aranquis debería estar jugando ya en un ratito más en Moscú, así que estaremos también pendientes de aquello para mañana saber si juega Arturo Vidal o no en el Barcelona. En vista de las solicitudes que hacen principalmente gran parte de los opinólogos catalanes y españoles sobre las opciones de Vidal en el club culé para jugar la Liga de Campeones de Europa. Resumen en FTC Noticias. Han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos que han cometido funcionarios de Carabineros. Contundente informe de Human Rights Watch que pone en entredicho la labor del gobierno y de las policías en nuestro país en estos 39 días de protesta social. El presidente Sebastián Piñera citó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, para ver cuál va a ser la respuesta junto a la vocera de Palacio, Carla Rubilar, al duro informe de Human Rights Watch que comenzó ya su publicación y su emisión en todo el mundo a través de redes sociales y también entrevistas de su director, un chileno, el abogado José Miguel Viván. La Fiscalía ya asegura y elevó a 2.670 las causas penales por violaciones a los derechos humanos. En conjunto con lo que fue el informe de Human Rights Watch,
La Fiscalía emitió este saldo negativo en materia de la acción de los agentes del Estado. Además, aseguró que hubo 100 investigaciones que tuvo que abrir de oficio porque había temor de los denunciantes en comisarías y también en servicios de urgencia. El gobierno se la juega por el proyecto de ley para sacar a los militares para defender la infraestructura crítica sin estado de excepción. El presidente Piñera aseguró que han habido ataques a los servicios de electricidad, de gas y también de agua potable, aunque no hay referencias en estos 39 días. También dijo que esto servía para que pudiera estar Carabineros realmente asegurando el orden público en las calles del país. Carabineros citó en más de 270 los eventos de seguridad pública que se provocaron durante el día lunes. Ayer, y está dando la vuelta por el mundo, fue elocuente una acción de arte de las organizaciones feministas en contra de la violencia machista en nuestro país, que se replicó tanto en la Catedral Metropolitana, en la Plaza de Armas, también la Alameda y en la autodenominada Plaza de la Dignidad, Plaza Italia. A esta hora termina con una contundente y masiva convocatoria la tercera huelga citada por la Mesa de Unidad Social. También finalizan los actos en Valparaíso, Concepción y regiones. Bárbara Figueroa, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, aseguró que el proceso constituyente no puede seguir adelante con la exclusión de las organizaciones sociales. Quedó en prisión preventiva, también se mantuvo la prisión preventiva en Antofagasta de un hombre que atacó el fin de semana a manifestantes en la zona norte del país. Acá en Santiago quedó detenido el hombre que ebrio sacó armas en contra de jóvenes que protestaban ayer en el portal de la dehesa, en Lo Barnechea. Y se está definiendo si hay o no fútbol chileno definitivamente para el resto de lo que queda del año. Reunión clave hasta ahora en la NFP en Quilín con los dueños del fútbol y el balompié nacional. El tiempo en FTC Noticias. Se lo decíamos, Santiago está con una situación de lunes y martes hasta miércoles, se señala bien primaveral, 26 de máxima a esta hora, 22 llegando a 23 la sensación térmica según la dirección meteorológica. 23 de máxima, ya llegando y completando aquello en Arica y Parinacota. También en Iquique y la región de Tarapacá, llegando a los 21 grados con máxima de 24. 21 grados, a esta hora hay 20, pero con viento por la tarde para la Portada en Antofagasta, 21 en Calama. Y 27 de máxima en Copiapó, con cielos absolutamente despejados. Ahí aprovechamos de dar el saludo, como siempre, al Distrito Norte, a la División Chuquicamata, Rodomiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, El Abra, también los más de 230.000 trabajadores de la minería privada, trabajadoras también, y como no, a los funcionarios, funcionarias, dirigentes del edificio corporativo de Codelco en Calama. También un abrazo a la patrimonial y todos los trabajadores, dirigentes y amigos de la familia minera ahí en el campamento del Salvador por la cordillera de Atacama. 23 grados de máxima con 20 hasta ahora en Serena y Coquimbo, ahí en la región Papayera. 21 grados, pero era la máxima, pero ya está en 25 en Valparaíso. Eso sí, va a correr viento por la tarde, noche en el puerto principal. Y ahí el saludo, como siempre, en Quintero Puchuncaví con el hashtag Inversiones para Ventanas a la Fundición y División Ventanas. También el saludo para los sindicatos Gerardo Rivera, Chagre, Soldado, Los Bronces en Anglo American. También a sus contratistas que se han contactado en varias oportunidades, ya varios de ellos con nuestro WhatsApp de la FTC Noticias. También el saludo para con 27 grados en los Andes San Felipe para la división andina por la cordillera de la provincia del Aconcagua. 26 de máxima, llegando hasta ahora a 20 en Rancagua, Machalí. Y el saludo ahí, como siempre, a la división y todo el trabajo de los funcionarios, trabajadores, empleados de la subterránea más productiva del mundo, El Teniente. 24 grados para el Maule en Talca, mientras que hay 21 de máxima con 18 hasta ahora en Chillán y el Ñuble. 18 de máxima también, hasta ahora 17 en Concepción, en la región del Biobío. 16 de máxima, 14 hasta ahora en la capital regional de la Araucanía, en Temuco. 15 grados, hay 14 con chubascos de agua y precipitaciones por la tarde para Valdivia y Los Ríos. Lo mismo sucede con Puerto Montt. Tenía 13 de máxima probable, pero ya está llegando a los 14, a pesar de que hay anuncios de precipitaciones por la tarde. 10 grados con 9 hasta ahora en Coyhaique y Aysén, también con anuncio de precipitaciones, mientras que Punta Arenas tiene nubosidad parcial con 12 grados hasta ahora, aumentando la máxima que estaba en 11
con la tarde, eso sí, con algunos chubascos en Magallanes. La Antártica, 2 grados con chubascos de aguanieve por la tarde en el continente blanco antártico, 14 grados para el archipiélago Juan Fernández, con 19 de máxima en esta jornada. 24 a esta hora, con 26 de máxima para la Rapa Nui, la isla de Pascua, que ya está llegando a su mediodía, más de las 2 de la tarde, obviamente, en el Chile continental. De esta manera, entonces, nosotros comenzamos a despedir esta edición de las noticias con el énfasis, con la emisión que le hemos dado con este nuevo informe y reporte de las graves violaciones a los derechos humanos que ha constatado Human Rights Watch en este segundo reporte de una organización no gubernamental internacional en esta materia para estos 39 días de protesta social. Ojalá las autoridades salgan a emitir un comentario quizás más humilde, también de rectificación a los protocolos y a una profesionalización de nuestras policías. Más 569-560-29721, más 569-560-29721, el WhatsApp de FTC Noticias, FTC Radio y Televisión, también el programa Conversemos. Radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC y FT Cobre para nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y su transmisión. Saludo a Chillán, ahí a Gerardo y Jiménez que nos estaba viendo en línea, también en la @FT Cobre para Twitter. Nosotros nos despedimos, gracias por estar ahí, por acompañarnos en una nueva edición de las noticias de los trabajadores, para los trabajadores, con los trabajadores. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.